eh, toda la fuerza del autor. Los textos de las películas buenas nuestras están totalmente diluidos. Yo tenía una salvedad y te remitiría a un libro que me parece muy, muy pertinente, un libro de Andrés Avellaneda que se llama El habla de la ideología. En ese libro que publicó Sudamericana hará cosa de 20 años y que rápidamente saldó y que todavía se encuentra de vez en cuando por Corrientes, Avellaneda se pone a investigar cuándo fue la primera vez que se empezó a utilizar en el castellano de Argentina, en la literatura, por ejemplo, la forma vos en lugar de la forma tú, cuándo desapareció el leísmo, tan usado por los españoles, pero que a nosotros nos repugna, cuándo se empezó a usar la forma perifrástica del futuro imperfecto, vale decir voy a ir en lugar de iré, etcétera, etcétera. Y aunque parezca curioso, todas estas formas datan nada más que de la década del 50 del siglo XX. Antes de todo eso, uno leía, por ejemplo, a Roberto Art, uno leía, por ejemplo, a un montón de escritores que, si no evitaban sistemáticamente como la peste esas formas y cualquier otra forma que se les pareciera, dando toda clase de vueltas, lo que hacían era manejarse con ese registro lexical. Vos estás hablando de los guiones de nuestro cine y todo lo demás. Alfredo Casero nos hizo reír muchísimo imitando como hablaban en las películas de la época de oro del cine argentino. Carlitos, iré cuando quieras, o cosas por el estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Ni tanto ni tan poco. Me da la sensación de que en buena medida parte de lo que se está perdiendo acá es otra cosa, no pasa exclusivamente por ese tipo de lecciones, porque en última instancia, bueno, que yo, Borges ya lo decía, que una mala traducción de Shakespeare hace que no afecta a Shakespeare para que Shakespeare sobreviva, justamente por lo que se está diciendo en la obra. Una mala traducción de una muy buena película no necesariamente la va a afectar, le va a quitar algo, por supuesto, pero no necesariamente la va a afectar. Yo creo que el problema pasa más por otro tipo de lugar, y ese otro tipo de lugar tiene que ver no solamente con la forma del castellano que vayas a usar. Perdón, para mí como espectadora se pierde. Para mí afecta la belleza, sí, sin lugar a dudas. Y otra cuestión que está relacionada con esto, pero no hace directamente a la tarea del traductor, pero sí en el doblaje, se habla en un monotono todo, perdiendo la fuerza de la expresión, porque también la pronunciación tiene que ser en un castellano neutro. Y no necesariamente así. No sé si tenés chicos, pero anda a ver Los Increíbles. Es intolerable la versión argentina. Y no hay ningún castellano neutro ahí. Y los chicos mismos protestan cuando ven eso porque en última instancia les parece artificial. Prefieren la versión artificial, que nosotros jugaríamos como artificial, a la versión argentina, porque no es normal que los héroes de una película que vos estás viendo, de Pixar o de lo que sea, estén hablando en argentino. A otro nivel, ¿hiciste el experimento de ver, por ejemplo, los programas de la BBC que pasan en el canal Encuentro a la 1 del mediodía, donde te cuentan, por ejemplo, la batalla de Hastings doblada por actores argentinos? Donde uno le dice, por ejemplo, al rey Harald, che, apurate que ahí vienen los normandos. Realmente, te digo, no lo creo. La última cosa, que también tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Una de las peores cosas que nos puede pasar a nosotros es ir a ver una obra de teatro clásico dicha por argentinos, por actores argentinos. En línea general siempre tenés la sensación de que el rey Lear nació en Mataderos, o alguna cosa por el estilo. Ni te hablo si se trata de una obra de teatro español o una obra en verso. No tienen la menor idea, no forma parte de nuestro entrenamiento, para decirlo de alguna manera. Cuando vos hablás con los actores y les preguntás, ¿estos se enseñan al conservatorio? No. En otras partes sí. Y sin embargo vos ves Calderón de la Barca mal recitado y es Calderón de la Barca que sobrevive. Por supuesto que esa belleza a la que uno está hablando no va a sobrevivir. Último ejemplo que doy, no sé si viste Buscando a Richard, la película de Al Pacino a propósito de las dificultades que tiene una compañía norteamericana para montar Ricardo III de Shakespeare. Y uno de los problemas es que los actores norteamericanos no saben
recitar el pentámetro yámbico y consultan a los ingleses y la diferencia es tan abrumadora entre unos y otros. Y sin embargo Shakespeare sobrevive también en los Estados Unidos, incluso ahí sobrevive Shakespeare. Así que yo no creo que pase tanto por una cuestión de tono y demás. Me parece que el problema pasa más que nada por un planchado total, pero no solamente desde el punto de vista. A eso voy. Pero A eso voy. Eso es lo que quise decir. No, pero planchado no de las palabras, planchado de la ideología, que me parece que es peor. Exactamente, exactamente. Eso es lo que quise decir. Bueno, yo quería preguntarle algo con respecto a su opinión de que la literatura y la traducción no son comunicación. ¿Cómo puede mantener las dos, digamos, las dos creencias, siendo la segunda que usted quiere traducir o escribir para un aquí y una ahora, tanto aquí como en España, así, para vender acá como en España? Si, a mi punto de vista, por lo menos, exportar un aquí y una ahora a España es tanto comunicar nuestras tradiciones y nuestras costumbres, como mantener una postura tal vez frente a esta marca España, no perder nuestros argentinismos o nuestro habla. Es decir, creo que es un poquito contradictorio, por lo menos de mi punto de vista. A ver, primero me trataste de usted, me mataste ya, ¿no? Pero, ¿cómo levantar eso ya, no? Tiene eso. Pero bueno, lo que está para mí de trasfondo, en algo que había escrito en literatura de izquierda, es una tensión entre texto y libro. Y lo que yo exporto a España son libros. Por supuesto que el libro se hace de texto, pero los poderes que operan sobre un texto y sobre el libro son diferentes. O sea que sobre el texto opera la política de la traducción, o si un escritor escribe no traduciendo, sino originalmente la neurosis, la angustia de las influencias, el fracaso. Y después eso pasa a ser un texto que incluye la tapa, la contratapa, el precio de venta, el marketing, la comunicación. Ese valor agregado yo intento que las editoriales donde yo trabajo y otras que me gustan o que me interesan le dé mucha importancia, que las tapas digan algo, que las contratapas sean inteligentes, que el precio sea barato. Yo trabajo en editoriales donde en general ponemos precio PVP barato, que tengamos un buen distribuidor e intentar hacer una buena campaña de prensa, pero siempre dejando al texto afuera de esta historia. ¿Entendés? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, es un esfuerzo que tiende que a veces sale bien, a veces sale mal, pero como que el texto es una zona de intransigencia, ahí como escritor, como editor y como traductor. Y después sí, sobre todo el resto, bueno, intento sacar el máximo provecho posible. Si yo acabo de publicar en Mar Dulce a una escritora mexicana extraordinaria, que además fue la esposa de Octavio Paz, o sea, de Elena Garro estoy hablando, sacamos un libro de cuentos que ya mandamos Huyendo Lola. El libro de cuentos está repleto de mexicanismo, no se me ocurrió tocarle nada más, no lo podría hacer legalmente, pero me encanta. Ahora, después sí voy a decir, ojo, que es la esposa de Octavio Paz y también fue el amante de Bioy Casares y voy a hacer todo lo posible para que llame la atención de ese libro por todas estas otras razones, si se quiere, secundarias, y espero que ese libro entre a España también porque llame la atención la novela de la esposa de Octavio Paz. Pero sobre el texto fui totalmente intransigente, o sea, contraté a esta autora porque me parece extraordinaria y después voy a hacer todo lo posible que el texto se convierta en un libro que venda, pero siempre manteniendo el texto lo más afuera del concepto libro. Entonces, no sé si efectivamente es más fácil si yo hiciera que el texto se imbricara con el libro y pidiera texto de literatura internacional o lo que sea, o contar historias. Por ejemplo, cuando yo veo todas esas antologías de escritores jóvenes, a las que por suerte no estoy porque no soy joven, me pregunto qué hubiera pasado conmigo si me hubieran invitado. No te quejes después si te tratan de usted. Claro, ahí tenés razón. Por ejemplo, vos decís, bueno, cuentos sobre el peronismo, cuentos sobre fútbol, cuentos sobre tal cosa. Digo, ¿cómo sabe un escritor sobre lo que está escribiendo? ¿Cómo puede saber que yo lo que estoy escribiendo es sobre fútbol, aunque los personajes estén jugando al fútbol? ¿Cómo puedo entender? Bueno, ahí el libro primó sobre el texto, y lo que importó fue que el libro eran cuentos sobre el peronismo, cuentos sobre barrios, que todos son antologías que hay realmente, ¿no? La única que no es así se llamó La Joven Guardia, porque lo que le importaba era un corte generacional. Dijo, vamos a publicar autores jóvenes, nacidos antes de, no me acuerdo, pongamos 1970. Bueno, ahí más o menos uno puede entender, después de 1970, perdón. Bueno, hay un corte sociodemográfico, pero el tema era libre. Todas las demás, un cuento sobre barrios. Por ahí yo estoy escribiendo un cuento en el que pasa en la calle Paraná, y esto ingresaría como barrio norte, no sé qué zona es esta, barrio norte, pero en realidad lo que estoy contando es otra cosa. ¿Cómo puede saber la literatura sobre lo que está hablando tan claramente? Entonces ahí cuando ya no hay tensión,
Porque lo que vos llamás como contradicción, como algo malo, digamos, connota negativamente, a mí me parece interesante, pero no lo llamaría contradicción, sino tensión. Hay un conflicto y algo que cruje, y el conflicto es productivo, es una expresión del psicoanálisis esta, ¿no? La productividad del conflicto. Ahora, cuando el libro prima sobre el texto, ya no hay más conflicto y hay plenitud, pero es plenitud de mercado nada más. De vez en cuando uno se encuentra con grandes textos que no logran ser libros por la tremenda radicalidad del texto, que después terminan siendo libros más tarde, porque no hay libros inéditos, solo hay libros que se publicaron después, cuando la época estuvo en condiciones de entenderlo. De una tremenda radicalidad y que no lograron ser libros, bueno, esos son extraordinarios, finalmente, textos, pero en general me interesa llevar al extremo ese conflicto entre texto y libro, intelectualmente y también laboralmente, ¿no? ¿No hay más preguntas? Aprovechen antes de que se vaya el premio Planeta. Al premio Clarín, perdón, al premio Clarín, peor. Me equivoco. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, muchas gracias a Damián por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes que vinieron. Y nos vemos el 24 con Juana Vignosi. Y el novio saludará en el atrio. Porque sí. Pregunta de manera muy clara, que va al vuelo, pero lo que hace es, por ejemplo, poner comillas. Como diciendo, yo escribo bien, pero la gente habla así, ¿no? Entonces, Yo te sé, eso es el micrófono, una pieza así posee, ¿vale? claro. Tu día parece el vocero, El museo y después apreciar por la cabecita, siempre es carrusel. Muchas gracias. No, gracias a vos. Así que no pasa, pero no, al contrario. ¿Vivís en San Pablo? Vivo en San Pablo, soy traductora y profesora de español lengua extranjera. Yo escribo una columna en La Fola de San Pablo. ¿La Fola? Sí, pero todo es una propuesta y una traducción general. Por ejemplo, los lectores le Voy a dejar puesto el cable de de... lectores por un sistema y ponen la de cartera, pero no lo digo. Porque es lo que te llaman. No, voy a tener que traer Con Rosadito. Che,